Aumenta el dólar negro en la República Argentina. Pancho. Así es, Luis. En este momento, 287 pesos el dólar informal. Son 4 pesos más que ayer, más que el cierre de ayer, 1,5% arriba. Esta vez tiene que ver más con un fenómeno mundial que con lo que pasa en la Argentina. Desde ya la Argentina no ayuda, la situación macroeconómica argentina no ayuda, pero esto se da en un contexto de caídas de todos los activos en el mundo. En este momento está cayendo la bolsa de Nueva York 1,5%, 5% el petróleo. Acá hubo malas noticias que empezaron ayer con la difusión del índice de inflación en Estados Unidos, que dio para junio 9,1%, y hay caídas también o menores ganancias de los bancos, dos bancos particularmente, JP Morgan y Morgan Stanley. Recordemos que el CEO de Morgan Stanley hace unos días dijo que el mundo se tenía que preparar para un huracán. Así que no son buenas las noticias del mundo y la Argentina desde ya está en ese contexto más débil que nunca. Lo vamos a sumar a Esteban Lafuente para hablar con Pancho de lo que ocurre. Buen día, señor, en la redacción de La Nación. ¿Cómo estás? Hola Luis, Pancho, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Bueno, ¿cómo andan? Pancho hacía un resumen, ¿no? 2,87 el dólar, pero casi un 10% de inflación anual en los Estados Unidos. Una situación compleja realmente, ¿no? Sí, y esa suba que comentaba Pancho, ahí lo vemos los valores acá en el Zócalo, lo que hacen también es acercar el dólar blue a los dólares financieros. Está por encima del MEP, pero por debajo del contado con liquidación. Y esa es una de las tendencias que cuando uno mira para atrás siempre van moviéndose, tendiendo a moverse en sintonía, y era de esperar que esta brecha entre el paralelo ilegal y los financieros en algún punto tendiera a cerrarse, y eso es lo que estamos observando en un contexto muy negativo internacional que se suma a todos los problemas y desequilibrios que tiene la Argentina, por supuesto. ¿Te atreves a decir, Esteban, que este 2,87, este momento, es bueno que lo repasemos en el Zócalo verde al final de nuestra pantalla? Lo tenemos, el solidario 2,22,75, el blue 2,87, contado con líquidos 93, el bolsa 2,81, bueno, el dólar nación me da como un chiste, 135, y el Rego País sigue arriba de los 2.700. ¿Esto es el recargo en el dólar tarjeta, dólar turismo, o es otra cosa, Esteban? Se combinan todos los factores. Es el contexto internacional que comentaba Pancho, muy negativo para países emergentes. El dato de inflación en Estados Unidos y los temores a recesión hacen que todos los activos de países emergentes sientan este impacto. Sumados a los desequilibrios locales, un banco central que no tiene reservas y recurre a medidas urgentes como la que se conoció ayer, esto de recargo, como para desincentivar la salida de dólares, que en un contexto más se agrega un porcentaje de impuesto y recargo a cuenta de ganancias, pero termina luciendo barato cuando uno mira otras formas de acceder a dólares. Vos decías, el oficial casi parece un chiste porque es imposible y pierde cada vez más referencia en un montón de operaciones, pero aún con este recargo, los consumos en el exterior, o de servicios en el país, o consumos de turistas, terminan siendo baratos cuando uno mira el precio de otros dólares. Y vos me preguntabas la tendencia ahí, en este contexto de cada vez mayores restricciones en el acceso a dólares o a importaciones, como vimos algunas semanas, y en un contexto en el cual el dólar oficial también sube a ritmo cada vez acelerado, porque la inflación también es cada vez más alta, y sí, luce como un piso si no hay un cambio de tendencia o de expectativas o de medidas por parte del gobierno, que tampoco hemos visto muchas concretas, más allá de más restricciones como la que se conocieron ayer. Esteban, la vocera presidencial dijo a la mañana que el dólar informal era marginal. ¿Querés escucharla? Dale. Para no agregar una sola palabra, porque me escribe a mí y se enoja. Hoy, Gabriela, esto es culpa de Lafuente, Gabriela. Hoy habló la vocera. El dólar blue es un mercado muy pequeño, estamos hablando de un mercado de 3 millones de dólares en un mercado de 1.000 millones de dólares, que es el mercado del dólar oficial, digamos, del que de verdad incide en la formación de precios porque hay productos importados, de verdad incide en la producción porque hay insumos para la industria que hay que importar. Pero ¿qué pasa con el dólar blue, que es el dólar ilegal, que es el dólar... Yo preguntaba el otro día, ¿es legal que todos los medios publiquen permanentemente el precio de algo que es ilegal? Es como si yo te dijera, bueno, a ver, el diario te va a publicar, si compras un repuesto de auto normal, vale tanto. Ahora, si lo compras trucho o lo compras contrabandeado, vale tanto. Pero eso está
está bien que eso se publique de esa manera. Bueno, es un uso y costumbre que ha pasado a estar aquí en la Argentina, en el que el dólar ilegal, digamos, se publica en los medios como si esto fuera normal, digamos. Y entonces, ¿qué te pasa? Que no el formador de precios a partir de la producción y de la cadena de distribución, sino el comerciante que tiene su producto en su góndola, remarca a partir de que como el dólar blue sube, cree que entonces va a subir el dólar oficial y entonces cambian las expectativas y la gente que quiere que su mango, que su peso tenga valor, entonces compra dólar blue por las dudas porque va a subir y todo eso genera un nivel de histeria y un nivel de expectativa que inyectado en la economía débil como es la economía del mundo en este momento, genera, bueno, los ruidos que estamos viendo y que estamos escuchando, ¿no? Bueno, no la había escuchado completa, pero en realidad empieza diciendo que es marginal, pero termina diciendo que incide en el precio, con lo cual... Ustedes dos están cometiendo actos ilegales, así que les pediría que se defendieran porque van a ser imputados. Empezá, claro. ¿Yo sabés qué le pondría en lugar de dólar informal o blue? El dólar posible. Claro, el dólar disponible. Además hay un montón de operaciones, como en la referencia. Si no se publican los medios, aparecen por todos lados, en cuevas, en esquinas, en la ciudad, por WhatsApp, en operaciones. Termina siendo la referencia, como decía Pancho, el dólar posible, que termina guiando un montón de operaciones. Y más allá de los planteos del gobierno o de la vocera en este caso, es cierto que en términos de volumen es un mercado más chico, pero termina marcando la expectativa o el acceso y el valor que tienen un montón de ciudadanos en cuanto a qué es lo que va a pasar, y termina siendo la caja de resonancia también de un montón de problemas que tiene la economía. Sí, cuando el peso cada vez es menos. Acelera decisiones. Por ejemplo, los importadores empiezan a decir, bueno, seguramente va a ser insostenible la brecha, hay posibilidades de devaluación, entonces adelantamos importaciones. Es verdad que no hay en este momento, pero aumenta la demanda sobre el dólar y los exportadores al revés tratan de no liquidar porque... Pero es un dato histórico en la vida. Sí, claro. Viste que la realidad te atropella contra las expresiones de buenos deseos. Cerruti dice que no es referencia. Yo le pediría que revisara los últimos 50 años de dólar libre, qué pasó después con el dólar oficial, o qué pasó con la inflación, o qué pasó con la economía. ¿Es una zaraza de Pancho Olivera y de Esteban Lafuente, o es una zaraza lo que está diciendo ella? Aflojen con esto. Aflojen con esta cosa de ser siempre los culpables los periodistas, los grupos concentrados, el lawfare, la sinarquía internacional. Son aburridísimos. Ya de por sí, me parece, es una postura fascista que la responsable de la difusión de la información del gobierno esté diciéndole a la prensa qué puede publicar y qué no. Pero claro. Es un Mira, escándalo. me estoy discutiendo, nada que ver, con el ministro Juan Cabandier, porque hoy puse un tuit respecto de lo que está pasando en Rosario. Estoy diciendo, hace esto, hace lo otro. Se les incendian las islas hace años enfrente de la ciudad de Rosario. El dólar se les está escapando. Se les quemó corriente. Se les quemó, tal Se les quemó corriente. No hicieron nada. Déjense de retar a la gente. Son ineficientes como funcionarios. No estoy hablando personalmente ni de Juan Cabandier, ni de Gabriela Cerruti, ni de la ministra de Betaglia. Son horribles. Además, Luis, gobernando. otra cuestión. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Claro. ¿Te queda claro, no? No entendí la parte horrible. Ah, claro. ¿Cómo, perdón, Esteban? No, que... Sabés que venís enganchado con nosotros con esto, ¿eh? Que ahora se la agarran con vos, ¿no? A eso venía, de que en todo caso, si no hablamos del dólar blue, que termina siendo la maniobra ilegal, se pueden tomar como referencia las operaciones financieras legales, como el dólar MEP o el contado con liquidación, que termina siendo operaciones legales y que están incluso hasta en algunos casos por encima del dólar blue. Entonces, quejarse con esa cotización o esa publicación o ese número es bastante incompleto, porque los números de operaciones legales están mostrando otra situación, además de lo del dólar blue. Esteban, me parece acá además hay que ponerlo en contexto porque, bueno, los bancos acaban de anunciar ganancias 30% inferiores en el trimestre al trimestre pasado, con lo cual vamos a un mundo muy complicado probablemente vamos a una recesión. Yo decía recién que el CEO del Morgan Stanley habló del próximo huracán que se viene, que los consumidores tienen que estar preparados. Así que imagínate lo que somos nosotros en medio de ese huracán, ¿no? Porque además el contexto, si quiere, propicio para la Argentina, con precios de las commodities muy altos, siguen estando altos, pero están cayendo desde lo que fue el récord que tenían hace algunos meses. Y eso también es un tema, porque la Argentina, viendo hacia afuera en su perfil de materias primas exportadoras, va a conseguir necesariamente menos dólares porque el precio cae. Entonces también se vuelve algo adverso, pensando en el ingreso de divisas en un banco central que en estos meses no logró acumular
reservas pensando sobre todo en el cortísimo plazo, que se vienen los meses de menor oferta, mayor demanda y mayores desequilibrios también. Quiero sumarlo a Juan Carlos Pablo, que anoche estuvo en más entrevistas. Sáquenme el teléfono, como estoy peleando con Dios María Santés, sácame el teléfono. Sácame el teléfono. No, digo, pero que ayer hablaba Esteban, Pancho, Guadalupe, y que ponía un marco. Primero me sorprendió que dijo, Batakis conoce la administración, o sea que no es una desconocida. La pregunta es, ¿qué margen tiene de acción Batakis, que políticamente depende de la vicepresidenta? Pero mira lo que decía de Pablo. Cuando vos tenés debilidad política no hay forma de neutralizarlo desde el punto de vista técnico. A caballo de eso, hoy tampoco tenés un equipo. Pero la novedad es que ahora la clave la tiene la vice y no el presidente. Claro. Es decir, a Frondizi también le renunció el vice, que era Gómez. El Rosalino. A De la Rúa, pero no al revés, digamos así. Así que no nos falta nada. Pero es interesante esto que vos decís, porque lamentablemente los 3 episodios, Guido, De la Rúa y María Estela Martínez, pero terminaron feo. Pero claro. O sea, Argentina, mi querido amigo, Argentina es un país presidencialista y personalista. Sí. El presidente de la nación acá es mucho más importante que Biden, y ni te digo en los regímenes parlamentarios, digamos cosas por el estilo. Moraleja, no que nosotros miramos al presidente, los ministros miran al presidente. Vos sos ministro hoy. ¿Dónde están las pistas políticas en base a las cuales encolumnar tu acción? Es difícil responder esa pregunta. Bueno, ahí está. Es lo que decíamos. El sustento político de Batakis o quien fuera para Es tomar que decisiones. el ejemplo, ya lo hemos hablado acá alguna vez, el ejemplo es Cavallo con Menem y Cavallo con De la Rúa. Ahí tenés. Clarito. Claro. Menem le dijo, acá está, te banco. Con todo el PJ detrás. Se iría a jugar al golf Menem, pero lo dejó hacer, pero lo bancaba. Y después De la Rúa no tenía... Coincidís con esto, Esteban, ¿no? Sí, y sobre todo pensando hacia adelante, porque en un contexto en el que estamos, como recién decía Beli, bueno, y faltan 16 meses para las elecciones, es mucho tiempo pensando en esta incertidumbre y en un gobierno que se debilita, que carece de apoyo, que hay internas y que no hay definición de un rumbo. Cuando vemos que se expande la brecha, el dólar contado con liquidación llegó a 300, el dólar blue en 287, y además de los desequilibrios puramente macroeconómicos, que ya los conocemos y lo venimos hablando hace meses o años, se suma necesariamente esta cuestión política que no permite establecer un camino y decir, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas o qué se va a hacer para una situación que está mostrándose insostenible? El riesgo país, 2.700 puntos, la brecha más del 100%, el dólar paralelo llegando a 300. Bueno, son todos indicadores que están mostrando que la situación así como está y como está avanzando se deteriora cada vez más rápidamente y no hay medidas o un rumbo de decir, bueno, cómo o qué plan se va a implementar para intentar frenarlo o resolverlo. Yo me pregunto, Esteban, si la medida que tomó ayer la FIP sobre el dólar turista, en este contexto, lo digo con cuidado, pero no puede haberse quedado corto, porque estamos hablando de... ¿Cuánto da? Ese dólar te da 237 más o menos. 237, sí, por ahí. ¿Me lo explican los dos que son inteligentes, si a alguno se le ocurre viajar, cómo va a funcionar? ¿Me explican cómo es este Esteban, dólar? que es el Esteban. experto. Lo que se hizo fue agregarle a ese 35% que se cobraba de impuesto a Claro. cuenta de ganancias de unas personas que en los hechos tampoco se tendría que devolver, pero más allá de los pedidos... ¿A quién se eso lo devuelven? No Iba a decir ocurre. a Montoto, Te pero hago no estoy hablando de- montoncito, te hago claro. montoncito. ¿A Por quién, eso, ¿a quién le ¿a quién? devolvieron No, ese 35%? No, a nadie. Más allá de que se puedan hacer las presentaciones en el sitio de la FIP y demás, no ocurre. Lo que se hizo fue que se incrementó del 35 al 45% Claro. ese recargo y ese dólar que te daba algo así como 223 quedó en 237. Pero cuando miramos son casi 50 pesos más barato que el Claro. acceso al dólar legal accesible hoy. Entonces, sí, como dice Pancho, se quedó corto. Y en algunas cuestiones sí, sobre todo cuando uno puede hacer la comparación de lo que cuestan algunos bienes electrónicos. Digo, por ejemplo, indumentaria. Esteban, si una persona que está en este momento de viaje, Sí. ¿le conviene pagar en billete o con tarjeta argentina en el caso de que ese rubro fuera autorizado? Porque a veces se lo rebotan. Y probablemente Sí. le conviene pagar con tarjeta. Posiblemente Todavía sí. con Todavía tarjeta, sí. porque por los precios seguramente sí. El dólar al 2.37, como comentabas vos, es significativamente por debajo. Al 2.80 y pico que está cotizando ahora el negro. Que suele costar que está el dólar blue, por eso. Y en algunas cuestiones lo que hay que la tarjeta tiene límites en cuanto a los montos de las operaciones, en algunas cuestiones con débito o los topes en tarjeta con crédito, pero sí, cuando miras las cotizaciones, ese 237 es más bajo que el dólar billete a 287. Digo, que lo habíamos pensando en ahora. el objetivo que se planteó el gobierno, que es que se dejen de ir dólares por turismo. En este contexto, más allá de que se encarece todo,
el objetivo buscado puede todavía, imagínate. No, es que De Pablo anoche decía, hay que desdoblar el mercado cambiario, hay que dejar un dólar libre para la gente que se va de viaje o compra. Él me decía, ¿los autos importados se siguen comprando con dólares oficiales o no? Entonces digo, liberen el dólar para que quien tiene la suerte de irse de viaje lo pague al dólar del mercado y contengan los poquitos dólares por la ineficiencia del gobierno con el dólar, con las importaciones. Yo creo que los autos oficial. importados, en la última resolución famosa de hace 4 semanas del Central, están entre las excepciones, me parece, ¿no? Entre los bienes de lujo, los autos importados de lujo, claro. digo, ¿no? Sí, si quiere comprar un BMW, claro, para decirlo rápidamente. los barcos, claro. Bueno, ¿algo más, Esteban? No, en esta situación de que el indicador, como veíamos, riesgo país, dólar en alza, está mostrando que hay una situación de desequilibrio y un número que sí me parece clave es que cuando uno mira el dólar oficial, que el gobierno dice estamos tranquilos con ese tipo de cambio, por la inflación que hay en la Argentina se va apreciando porque el dólar sube pero menos que la inflación y cuando uno compara en términos históricos está en niveles similares a abril de 2018 justo cuando comenzó la suba del dólar fuerte durante el gobierno de Macri. Y ese es otro indicador también que está mostrando que la situación cambiaria hoy es bastante frágil, más allá de lo que plantea el gobierno, de que no hacen falta devaluaciones o cambios en ese sentido. Bien, bueno, a esta hora el dólar blue 2.80. ¿Tenés abogado? ¿Por qué? No, creo que no. Le Tendría va a que hacer haber- falta, dígaselo, es terrible, le va a hacer falta. Yo lo escuché a Gabriela Cerruti. Es la fuente de la fuente. Seguramente la Nación le va a ofrecer un abogado, pero yo recomiendo que siempre uno tiene que tener el propio. Uno propio. Uno propio. Bueno, Sí. toma el consejo de Rifle. Claro, no, Mariano Cuño es un amigo, el doctor Leguizamón, tenemos algunos, cualquier cosa. Siempre hay algún abogado amigo. Siempre hay algún abogado amigo. Siempre, Siempre, siempre. Mauricio, Alessandro, le podemos Sí, ofrecer. Ahí está. Le agradezco, señor. A ustedes. Buen Viste día. que el indignismo, es verdad que a veces nosotros tenemos esta cosa de la indignación y no está bueno, pero hay veces que amerita. ¿Y qué te ¿no? pasa? Yo acabo de escuchar a Gabriela Cerruti decir que nosotros, con La Fuente, con Pancho, contando que ese Zócalo, estamos probablemente cometiendo un hecho ilícito. Entonces, no es nada personal. Es más, si me apurás, te cuento que me cae bien intelectualmente Gabriela Cerruti. No sé qué le pasó. Debe haber en el ejercicio del poder una suerte de virus, bacteria, que los obnubila. Porque esta no es la Gabriela Cerruti razonable que yo conocí, aunque no coincidiera, casi nunca hemos coincidido en la forma de pensar. Pero cuando una vocera con el sueldo del Estado sale a decir que si yo pongo este Zócalo acá abajo, probablemente cometo un hecho ilegal, no puedo más que indignarme y decirle, ¿sabes qué es un hecho ilegal, Gabriela? Hacer una fiesta en Olivos. Vacunar VIP a los amigos. Tener un curro para los test de detección aventajados. ¿Crees que siga? Recibir subsidios siendo funcionaria también. Entonces, ¿sabes qué? Me quedo tranquilo porque si eventualmente fuera una ilegalidad que yo ponga este zocalito acá abajo, lo arreglo barato, con 3 sueldos tuyos, como hizo el presidente. Porque te recuerdo que, y lo digo personalmente, no por indignación, sino porque no puedo creer que en el medio de la crisis fenomenal que está viviendo este país salgas a decir semejante paparruchada. Te recuerdo que si yo estuviera cometiendo, y corre por mi cuenta, me hago cargo yo en este programa, decir, yo voy a decir todos los días cuánto cuesta el dólar blue. Si me van a llevar a juicio, me quedo tranquilo porque con un palo 200 lo arreglo. Cosa que es de una afrenta tan fenomenal, pero menor, a que vos salgas por la tele a decirme que yo cometo un delito diciendo el precio del dólar blue. La verdad, te invito a que reflexiones, porque todos estamos, diría mi amigo Jorge Asís, todos tenemos el derecho a hacer el ridículo. También tenemos el derecho de tener un amigo o una persona sensata que te diga que lo estás haciendo.